Bueno, buenos días, Teresa. Bienvenida a esta historia de pueblo. Comenzamos. Y la verdad es que tengo que decir que, para empezar, es imponente ver el traje militar, el traje del ejército argentino, de tan cerca. La verdad es que uno no está tan acostumbrado por ahí a tenerlo tan cerca y mucho menos a dialogar así, ¿no? Sí, lo que pasa es que, o sea, no deja de ser una profesión más, pero claro, como el ejército no está presente en todos lados, que es una actividad que te la cruces todos los días, sí, a veces es medio raro cuando uno aparece con el uniforme, pero no, es una actividad normal, por lo menos para mí Claro. es algo. Eh, para empezar, digo, quería preguntarte, ¿quién es Teresa Pon? ¿Cómo se define a sí misma Teresa Pon? Como una persona súper normal, como primera medida, tratando de dar siempre lo mejor, todo, o sea, rutinaria en algunos aspectos, porque bueno, de las cosas que uno va adquiriendo dentro de la profesión es el generar comportamientos que se repiten, hábitos, generar y crear hábitos, y bueno, y aplicarlos a la vida cotidiana, ¿no? Así que, bueno, una persona que todos los días se levanta muy temprano, yo ya 5 menos cuarto estoy arriba para estar saliendo para el trabajo. Hay un dicho que no lo voy a decir, que nos dice, nos cataloga como que pero temprano, así que el militar siempre, bueno, y yo igual, aunque antes no era militar, siempre tuve la costumbre de levantarme temprano, de estar, no por lo temprano, sino por lo anticipado, de poder tener un tiempo que me permita prever algún imprevisto y ese tipo de cosas. Pero una persona súper tranquila, súper normal, común, amante de lo que hace, amante de los animales, de ayudar a las personas en lo que uno puede, ¿no? O sea, porque a lo mejor uno no puede hacer todo lo que quisiera, pero bueno, de ser muy empática y sobre todo con las situaciones de todo el mundo. Eso me pone feliz generalmente. Qué bueno, qué lindo mensaje. ¿Cuántos años hace ya que vestís ese uniforme? Hace 26 años, 26 años. 26 años. Mucho, mucho tiempo. Bastante, bastante. Igual me quedan 9 años por delante porque nosotros tenemos 35 años para poder retirarnos. Ajá. Así que tengo todavía unos añitos más Un buen como tramo. un buen tramo. Y recordando lo que sucedía hace 26 años atrás, digo, ¿cómo te acordás de ese momento en el que decidiste ingresar o tirar, bueno, completar una planilla y decir, bueno, quizás esto es lo mío? Y yo siempre me incliné por las carreras o militares o la policía. Siempre es como que desde chiquita sentí atracción por ese tipo de actividades. Y bueno, no había ingresado, ¿por qué? Porque en aquella época, para ingresar a este tipo de carreras, sobre todo la militar, las especializaciones eran básicamente en enfermería. Y bueno, y yo mucho para enfermería decía no voy a dar. Entonces había sido postergada, estudié magisterio, me recibí en el Menéndez Pidal y un día estando de vacaciones se realiza la apertura del servicio militar que deja de ser obligatorio y pasa a ser voluntario. Y bueno, mi mamá, que siempre supo de mi interés, me llamó, me dijo, viste que se abrió el servicio militar voluntario, que era no solamente para hombres, sino también para mujeres, que fue Claro. el otro punto clave, porque antes siempre era masculino. La gran revolución en realidad, en ese Claro. sentido. Entonces dije, hoy voy a ir a preguntar, así que estaba cerca del regimiento 1 de Patricios, entré a preguntar cómo era y mientras preguntaba yo iba llenando la planillita. Así que bueno, así fue. No en el primer año, no entré con la primer promoción, sino que entré con la segunda en el año 96, pero hasta diría que eso me fue más beneficioso, porque la primer promoción, como era de prueba de las mujeres, eh,
había una compañía femenina y separado de los masculinos, que recibieron una instrucción aparte. Tuve la buena suerte de que cuando entramos nosotros, que éramos 30 femeninas, nos repartieron, hicieron la prueba de mezclarnos en las compañías masculinas. Entonces, eran las compañías masculinas, cada una con 10 femeninas. Y se nos integró a las actividades de la misma manera. Entonces yo creo que eso fue muy, muy satisfactorio para todos, porque si bien uno siempre dice, quizá en algunas cosas el hombre es diferente, lo que sea, uno puede demostrar que también tiene capacidades y, por ejemplo, el tema de la instrucción y esas cosas se hizo siempre en forma muy pareja, no había diferencias, incluso se nos integró muy bien en el recibimiento por parte del personal masculino y tuvimos un excelente NIB, un núcleo de instrucción básica que fue muy completo, con salidas al terreno, con aprender toda la parte básica militar, así que estoy muy conforme con eso. Sorprendente que por ahí de pasar a que la especialización sea en temas de enfermería para la mujer y demás, después tener la apertura completa a un núcleo de instrucción en compañía masculina, o sea, todos más o menos tratados de igual manera, ¿no? Exactamente, yo creo que eso fue muy importante. Y después, bueno, antes era, como te digo, con la enfermería, ahora se ha abierto mucho a la parte profesional, entonces uno tiene dentro de, más allá de los institutos de formación nuestros, que son la Escuela de Suboficiales y la Escuela de Oficiales, también existe lo que se llama el reclutamiento local, que es la incorporación de profesionales que tienen ya su título y lo pueden incorporar dentro de otras ramas, como pueden ser la educación física, la parte médica, la parte odontológica, la parte de informática. Entonces eso también le abrió la oportunidad a otro tipo de actividades que uno puede realizar combinándolas con la parte militar, porque por ejemplo, en la parte de informática, que es el área en donde yo me coloqué porque me recibí de licenciada en informática y después rendí el examen, uno, aparte de estar haciendo todo lo que es el apoyo de comunicaciones e informática, cumple con las tareas básicas militares, o sea, la instrucción, las formaciones, o sea, por suerte la actividad nuestra es muy amplia, así que... Hay un punto clave que, bueno, un poco lo nombrabas hace un rato, que fue el llamado de tu madre diciendo, mirá, se abrió esta posibilidad, sabiendo de tus gustos y de tu preferencia por ese tipo de carreras. Porque quería preguntarte cómo se lo había tomado tu familia o tus amigos o tu círculo cercano a esta decisión de que quizás no era en el momento algo tan común, tan normal, ¿no? Bueno, vos lo decías, hacía solamente 2 años, en realidad fue ese año que se abrió y cuando ingresaste hacía solamente 1 año que las mujeres podían ingresar libremente, voluntariamente a la fuerza militar. Sí, bueno, yo fui criada, la mayoría de los más viejitos se van a acordar de mi mamá, Titina, Sara Pon. Ella siempre fue muy particular conmigo y ella, a pesar de que era una persona que estaba con su salud, que era delicada y todo eso, sus ganas de vivir, que siempre iba a trabajar y todas esas cosas, ella siempre que dijo, y me gastaba, ¿viste cómo te pateé del nido? Me decía. Porque si ella me hubiera dicho, no, no te vayas, quédate, no me hubiera movido de acá. Sin embargo, fue la primera en darme esa oportunidad de que fuera y probara lo que realmente me gustaba. Así que yo la amo por eso siempre, toda la vida, porque fue la persona que me impulsó a hacer lo que realmente yo quería.
Raro con mis amigos no, ¿por qué? Porque les resultó más raro que estudiara magisterio y que fuera maestra que de repente quisiera ser militar. Ya el tono de voz mío no es el clásico, a lo mejor de un personal docente, tierno, entonces es como que yo ya imponía una cierta autoridad, incluso se reían cuando me tocó el momento de hacer las prácticas, porque claro, encima me tocan las prácticas del Menéndez Pidal en un primer grado. Entonces, Un desafío. totalmente, fue todo un desafío porque, claro, uno tiene que dar más un aspecto que yo no lo tenía, era más un aspecto autoritario, como de repente para trabajar en un tercer ciclo de un quinto a un séptimo grado. Así que sí, fue realmente todo un esfuerzo superar esa práctica de la enseñanza en un primer grado. Pero por suerte, los chicos, como yo siempre digo, son totalmente perceptivos y terminé, a pesar de mi carácter, con todos los niños, millones de dibujitos y de cosas lindas que también me llevo de la docencia. Pero bueno, no, el resto, cuando dije que iba a ser sí. Era obvio. Era obvio. Lo que quizá costó un poco fue el tema, no para mí, porque me la facilitó mucho mi mamá, el irme, yo todos los años, mis vacaciones que eran, vacaciones, primer día, tomar colectivo y venir en devoción exclusiva a pasarla con mi vieja, siempre. Y acompañarla en todo lo que podía y estar lo más que pude junto con ella. Después tenía mucha comunicación por las noches. Siempre tuve excelentes jefes que me permitían, yo iba a estudiar de noche, o sea, trabajaba durante todo el día desde muy temprano y a las 7 de la tarde salía y me iba a estudiar. Cuando regresaba tenía la oportunidad de subir al cenope y llamar por teléfono y hablar con mi mamá todas las noches libremente. Así que bueno, es como, era mantener el romance y el cordón umbilical siempre con mi vieja, que siempre me decía que yo era la razón de su vida y obviamente ella siempre fue la razón de la mía. Así que todo lo que hice siempre en función con ella, de tenerla orgullosa. Ella me decía, el monstruo que yo creé, pero yo, pero siempre tratando de devolverle todo lo bueno que hizo por mí, porque tuve una niñez y una infancia maravillosa. Nunca sentí, porque uno generalmente que te dicen, uy, dicen, no, tú, sin mamá, sin papá. La verdad que tenía todo en una persona y nunca tuve ningún tipo de complicación. Mamá y aparecía mi vieja, papá aparecía mi vieja y siempre estaba. Entonces, yo creo que todas esas bases influenciaron mucho para que yo pudiera ser quien soy el día de hoy y para que yo pudiera realmente hacer lo que me gustaba. Así. Hablando de hacer lo que te gusta y además ingresar a este camino que tiene que ver con el ejército, también es un desafío que, bueno, como vos lo decías, te tocó irte, siempre toca irse cuando uno entra en estas cuestiones. Digo, ¿cómo fue tu camino? ¿A dónde te fuiste desde aquí? ¿A dónde llegaste? ¿Cómo fue esa primera adaptación? Bueno, nos hablabas un poquito de tus jefes, siempre muy bien predispuestos. ¿En dónde te tocó estar? ¿Qué te tocó hacer para poder mantenerte en esa posición? Bueno, yo tengo una historia muy particular. Ingresé, como les había dicho, como soldado voluntaria en Patricios, en el Regimiento 1 de Patricios. Pero después es como que iban clasificando a la gente de acuerdo a lo que tenían de experiencia previa. Bueno, yo al llevar el título de magisterio y tener un poco de manejo en lo que era documentación o para redacción de documentos y todo eso, pasé automáticamente al Estado Mayor, al edificio Libertador. Entonces ahí fui al cuarto piso, que era el cenope. Sigue estando el cenope como tal, pero en ese momento era la sala y el piso de reunión de todos los generales. Era la sala de situación, las primeras que se creaban. Nada menos. Nada menos. Igual, como yo digo, todo en beneficio. ¿Por qué? Porque
ahí tomé contacto con las máximas jerarquías del ejército. Me tocó trabajar con ellos, entonces generé comportamientos y aptitudes que solamente las podés tener en ese tipo de lugares. Un poco de miedo al principio porque era trabajar, uno veía así, era todo rojo, las insignias rojas todas generales, y bueno, y no todo el mundo se plantaba y podía trabajar con el respeto suficiente con los jefes claro. máximos. Entonces, bueno, yo estuve a cargo ahí en la sala de situación. Era la que entraba, les colocaba, cuando iban a hablar, les colocaba el micrófono, hacía las señas de quién era el orador, quién era, y permanecía cerca de ellos para cualquier tipo de solicitud o de requerimiento. Ahí es cuando yo genero el contacto con el que era nuestro jefe 3, que era el general Brinsoni, que él después fue jefe de Estado Mayor también. Y bueno, una persona muy empática, muy observadora de gente que, por ejemplo, en mi caso, él consideró que yo debía permanecer en la fuerza. O sea, que era un tipo de personalidad que le iba a ser beneficioso al ejército, claro, por adaptarme y por hacer las actividades de manera correcta. Así que bueno, él con el título mío de magisterio y tomando unos exámenes, todo eso, consideró que podía llegar a desempeñarme como suboficial y así ingresé al cuerpo permanente. Ajá. Entonces como personal de cuadro ya, porque el soldado, como bien sabemos, hasta los 28 años, a los 28 años uno se va de baja por edad. Entonces ya al quedo como cabo oficinista, ahí en Jefatura 3 Operaciones, y bueno, ya empiezo a desempeñarme dentro de lo que era el Departamento Organizaciones Militares de Paz. En Organizaciones Militares de Paz, que es un departamento apasionante, porque justamente como el nombre lo dice, trabajábamos con todo lo que eran las misiones militares, los observadores, todo lo que era la organización de las fuerzas de tarea, que son las que van a Chipre, y todo lo que era Kuwait, que también estaba abierto en esa época. Y bueno, y eso mismo también me permitió a mí viajar a Chipre. Yo estuve un año dentro del grupo Operaciones también, o sea, continué dentro de lo que yo hacía. Claro. Entonces, en Chipre fui dentro del grupo Operaciones de la Fuerza de Tarea 12 y 13, y bueno, una experiencia maravillosa. Yo siempre digo que amé esa isla, una posición estratégica para el que conoce, en el medio del mar Mediterráneo. Entonces es una lucha entre turcos y chipriotas. El turco dice es mía por cercanía, como si dijéramos plataforma continental. El chipriota dice es mía por historia. Claro. Entonces, bueno, eso ha generado y las misiones de la ONU estaban, como quien dice, en una buffer zone, con una zona media, y separando las aguas, tratando de mantener el ambiente pacífico. Así que bueno, tuve la buena suerte de poder estar un año allá, de otras nuevas experiencias, porque el contacto también con personas de otros países, con sus costumbres, y es aprender a estar en la posición neutra, no a favor ni con simpatía ni hacia uno ni hacia el otro. Entonces también eso exige un tipo de comportamiento que todo se va aprendiendo en la medida que uno lo va viviendo. Y después seguí dentro de Jefatura 3 Operaciones y yo había empezado a estudiar analista de sistemas porque más allá de todo decía, más allá de que ya tenía la permanencia como personal de cuadro, yo decía, ¿qué carrera me sirve para continuar en lo que es el ejército? Y bueno, y teníamos educación física, no era lo mío, definitivamente. La parte de enfermería que ya venía de sanidad, todos los profesionales de la sanidad. Y estaba la parte de informática.
que ahora obviamente en esta época actual tiene una importancia fundamental, porque todo lo que es, nosotros tenemos un área de ciberdefensa muy importante dentro del ejército, y ahora con todo lo que es la comunicación, que no se tenía antes, yo considero que nuestra tarea es casi imprescindible. Pues yo, por ejemplo, siempre digo, si yo quisiera hacer un ataque pensándolo desde un punto de vista estratégico, ¿qué es lo primero que haría? Cortar las comunicaciones. Claro. Entonces, ahí uno se da cuenta de la importancia que tiene la tarea que desarrollamos. Me recibí y bueno, mi general Brinsoni, que siempre fue como un mecenas para mí y la persona que siempre me acompañó, junto a otros generales, porque también estaba el general Laíño, con el cual hice un curso en la Escuela Superior de Defensa Nacional durante un año. Ellos consideraron que tenía que rendir el examen y pasarme al cuerpo profesional como oficial. Entonces ahí fui, rendí, me abrieron una vacante dentro de la Jefatura 3 y bueno, al 31 de diciembre estaba haciendo mi última guardia, todavía con mi tira de cabo, y me avisaron que al día lunes había rendido bien, entonces tenía que ir y colocarme mi tira de teniente. Así que bueno, fue un cambio grandísimo ahí. Me imagino. Totalmente porque uno dice, ¿y qué se hace como oficial? Porque obviamente soldado, suboficial y oficial, cada una tiene responsabilidades y tareas diferentes. Entonces, cuando uno pasa a ser oficial, ya asume otras cosas que debe aprender, sobre todo a comandar, a dirigir, claro. aconsejar. Uno pasa a ser ejemplo para sus subordinados y para la gente que trabaja con uno. Claro. Entonces, bueno, ya era incorporar un montón de otras cosas que si bien uno las puede traer de base, bueno, ya hay que estudiar toda la parte de justicia y un montón de... Sí, además es tomar una posición distinta. La posición es totalmente diferente. Totalmente diferente. Saber ocupar a veces es muy difícil, sobre todo cuando uno llega a un cierto compañerismo, el tema de los límites. En nuestra tarea es muy difícil el tema de los límites, el tema de que las autoridades deben respetarse, las jerarquías deben respetarse, y eso es muy importante. Muy importante de que, no sé, yo por ejemplo no tuve ningún tipo de problema con mis compañeros, nunca. Ellos se pusieron todos felices cuando yo cambié a la jerarquía de oficial, pero de repente en otros casos hubo problemas de decir, no, ya no te voy a decir, claro, mi teniente. Sí, sí. Entonces, hasta ayer estuviste al lado mío. Exactamente. Entonces, y aún al día de hoy uno tiene que lograr que más allá de que uno tiene un trato, obviamente, amable, confiable y todo eso, pero al momento de poner los límites, tienen que saber que no es algo personal, sino que, por ejemplo, si la tarea está mal hecha, tengo que corregir. Y no es por una cuestión de que, claro, no me quiere, ¿no? Yo los adoro, los amo, los quiero, los oriento, son todos como hijos, pero son compañeros, son amigos, pero en la jerarquía se debe respetar y debo corregir y debo orientar. Y bueno, y eso es una de las cosas, te diría, más importantes para que uno pueda cumplir con la misión y con la actividad que tiene. Por suerte, vuelvo a decirte, no he tenido en esa parte ningún tipo de problema. Pero todo va en las personalidades, ¿no? Yo tengo una personalidad donde de repente me gusta mucho trabajar con mi equipo, con la gente que me toque. Entonces, y sobre todo ser el ejemplo. Está bien, perfección, no. Piba, no te voy a hacer un monumento, no sos perfecto. Pero sí tratar de que cuando uno corrige,
uno en la corrección no estar justo fallando en la parte esa uno, sino tratar de orientar, dirigir, encauzar, yendo uno primero a la cabeza. Claro. Como ejemplo. Como ejemplo. Pero vuelvo a decir, dentro de las imperfecciones que uno siempre tiene, obviamente, ¿no? Y bueno, y dentro de mi carrera lo que vas a ver más raro, vos tenés mucho personal militar, acá en Gijena tenés gente que ha sido soldado, que es suboficial, no oficiales, pero lo raro mío es que haya podido pasar por todas las instancias. Claro. Iniciar como soldado voluntario, continuar como suboficial y ahora desempeñarme como oficial, que aquí es donde ya, si Dios quiere, el año que viene estaría ascendiendo a la máxima jerarquía que llego yo dentro del reclutamiento local que tengo, que es mayor. Ajá. Así que bueno, y ahí ya el resto de los años que me quedarían ya sería desempeñándome como mayor dentro de la parte SCD, que es Sistema Cómputo de Datos, que es la parte de informática. Ajá. Y esa cuestión, digo, del ascenso, en este caso, los otros ya los contaste, pero en este caso que se vendría en el próximo tiempo el ascenso a mayor, digo, ¿cómo se da esa situación? Bueno, por ejemplo, en mi caso es un cambio grande. ¿Por qué? Porque hasta la jerarquía de capitanes somos oficiales subalternos. Uh-huh. Ya cuando uno pasa a mayor, pasa a ser oficial superior, oficial jefe. Me corrijo, oficial jefe. Entonces ahí es como que hay un salto y de repente ya las actividades también cambian. Claro. Un oficial jefe ya pasa a desempeñarse en otras funciones particulares. En mi caso yo creo que voy a continuar, a menos que me llegara un pase, que de repente cuando ya pasamos a esta jerarquía, generalmente uno va a los lugares donde se toman decisiones, como por ejemplo en nuestro caso la Dirección de Comunicaciones e Informática, el Batallón de Comunicaciones 602, o sea, yo dentro de Holberg estoy ahora destinada en el Centro de Comunicaciones e Informática Guarnicional, que es una unidad que es apoyo al Batallón de Arsenales 604, pero que depende de Buenos Aires, del Batallón de Comunicaciones 602 directamente. Entonces, puede llegar a suceder de que con la jerarquía de mayor deba irme a Buenos Aires o a uno de esos puestos. Claro. O puede que no, que continúe en el puesto que estoy ahora, que es de oficial ejecutivo del centro fijo. Claro. O sea, el oficial ejecutivo actúa como nexo entre lo que es Buenos Aires y el comandante guarnicional, que en este caso es el jefe del batallón de Arsenales. Hay una cuestión que quiero ver, que también, como la ves vos, que tiene que ver con la visión de la gente común hacia el ejército, en general, ¿no? Porque uno ve esto, el tema de la jerarquía, uno lo ve desde el lugar común, ve cómo se respetan las jerarquías, que es algo que a mí siempre, desde muy chico, me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho. Sobre todo en las cuestiones en las que uno se cruza con el ejército argentino, que tiene que ver con desfiles y demás, por ahí exposiciones públicas, ¿no? Pero bueno, quiero saber cómo se ve desde adentro lo que la gente piensa o opina afuera. Siempre hay de todo tipo, ¿no? Siempre hay opiniones cruzadas en general. Pero quiero también saber desde adentro, nunca se lo he preguntado a alguien que estuviera dentro del ejército. Exactamente, o sea, justamente, pero como en todas las profesiones, yo calculo que debe pasar lo mismo. Hay opiniones, hay acciones. El ejército, básicamente, más allá de todo lo que es la defensa de la patria, ahora principalmente ha tomado importancia en todo lo que son sus misiones subsidiarias. Las misiones subsidiarias siempre han sido de apoyo a la comunidad sobre todo, pero bueno, siempre
hay cosas que a lo mejor opacan la actividad o que, ¿qué pasa? Según la cercanía a algún hecho que uno haya tenido que vivir o lo que sea, obviamente la opinión de las personas va a ser a favor o en contra. De igual manera, yo desde adentro, o sea, como personal militar, siempre respeto absolutamente todo tipo de opiniones. ¿Por qué? Porque lo que te estaba diciendo, trato de ponerme en el lugar del otro, cada uno, la vivencia que tiene, sea positiva o negativa, uno tiene que entenderla, aunque sea negativa, pero uno tiene que cruzar la vereda y ver, a ver, si yo estuviera en su lugar y me afectaría también. Entonces, de repente, bueno, de repente uno tiene cosas que dicen, milicos o no, pero uno lo que trata de hacer es ir corrigiendo los errores o lo que se pueda llegar a considerar errores e ir dándole a las nuevas generaciones, que son toda la gente joven que está ingresando a los institutos de formación o como soldado o como sea, siempre la buena orientación, que nunca pierdan de vista la misión realmente que tiene el ejército, que es la de ayudar, la de defender, la de colaborar, y yo creo que como todas y en todas las fuerzas uno quiere que eso sea así, y en el caso de que algo se desvíe, corregirlo. Igual yo siempre me llevo las cosas positivas y yo creo que la gente, siempre me llevo cosas lindas del contacto con la gente, con el público, todas las veces que he ido, y cuando ha habido temas que no son tan fáciles de tratar, siempre he dado mi visión, poniéndome en el otro lugar y tratando de ser lo más respetuosa posible, y eso es lo que trata el personal del ejército, de aceptar, porque vuelvo a decir, aunque me puteen, yo tengo que saber entender y tengo que saber que mi actividad no es una actividad fácil, que voy a generar simpatías y voy a generar rechazos. Pero bueno, lo más importante que es tratar de hacer las cosas bien, de dar lo mejor posible. Yo todos los días que me levanto y que hago mi actividad la hago como siempre me enseñaron, con el mayor cariño posible. Por ejemplo, yo ahora estoy muy involucrada con todo lo que es la parte de ceremonial del batallón, que la realicé cuando apenas llegué de pase acá, fui al batallón de Arsenal 604. Después pasé ahora a la parte del centro fijo. Pero bueno, ya de ahí quedé y continué con la labor de la parte de comunicación institucional, de los desfiles. Ahí uno realmente recibe mucho cariño de la gente. Mucho cariño, mucho respeto. Más allá de todo, no veo, y de opiniones encontradas o desencontradas o de lo que sea, siempre he visto respeto por parte de la gente hacia la actividad que uno realiza, y a ponerse en que, como decimos siempre, no todos somos iguales. Entonces, yo siempre digo, las nuevas generaciones se les sigue tratando de hacer que hagan las cosas bien. Los viejos, a lo mejor, que son los que tuvieron otro tipo de estructura, están tratando de cambiar y han cambiado también y se han adaptado. Así que yo rescato como positivo todo eso y todas las cosas buenas que se van proyectando, porque uno que trabaja dentro del ejército va viendo, y todo lo que se hace en función de beneficiar y de colaborar lo más posible. Y bueno, yo siempre, como vuelvo a repetir, una de las cosas que sigo haciendo la actividad ceremonial porque me encanta el contacto con la gente, salir, hablar, trabajar con los chicos de las municipalidades, de la parte de protocolo, los locutores. La verdad que es una tarea muy satisfactoria, por lo menos desde mi parte. Y después uno cuando ve las tareas del ejército, el ejército es el que llega a los lugares donde otras cosas no llegan. Hay muchas cosas que no salen obviamente a la luz. Por ejemplo, escuelas que están, o
lugares que están totalmente desvalidos y que soldados, oficiales han ido cargando los postes y haciendo kilómetros con los postes al hombro para que lleguen donde un vehículo no llega, para hacer una construcción que es necesaria, trabajando en inundaciones. La otra vez cuando fue esta nevada tan grande que quedó mucha gente en el paso, ahí varada, el ejército automáticamente, toda la gente de Puente del Inca se movió porque esa gente no podía quedar afuera. O sea, eso nace del ejército argentino, el ir y el ayudar siempre en lo que se pueda, y hay un montón de actividades que se realizan y que realmente a uno le dan mucha satisfacción. Yo eso es una de las cosas que más amo del ejército en sí. Todo lo que hace, en lo que colabora, en lo que ayuda, atamos todo con alambre, y si no hay, se ata con alambre y se hace igual. Es mucho la gente. Yo creo que la parte más fuerte que tiene el ejército no son sus medios, porque tenemos muchas faltantes de un montón de cosas. Pero la gente, o sea, lo que vale el personal que tienen hace que las cosas se sigan haciendo. Y esa creo que es la misión fundamental, y lo que siempre pase, lo que pase, yo creo que siempre va a ser lo que se rescata, lo que se ve. Nacimos con la patria, como dice siempre lo institucional, y así fue, y así será hasta que, no sé, generación tras generación, tratando de mejorar, tratando de incorporar todo lo que sea para incrementar conocimientos y sobre todo para ayudar. Bueno, saliendo un poquito sí, saliendo y no saliendo de lo que es el ejército particularmente, porque es inherente a tu persona también, quería saber, haciendo un repaso, bueno, un poco lo decías, estás haciendo lo que te gusta, es una pasión, seguramente, bueno, estás muy feliz y orgullosa de eso, como lo has dicho ya a lo largo de la nota. ¿Qué le quedó pendiente o qué le queda pendiente a Teresa Pon de cumplir, más allá de lo que puede quedar dentro de lo que es tu actividad particular que tiene que ver con el ejército argentino? Vivir, porque uno, yo en un determinado momento de mi vida me di cuenta, uno vive por su vocación. Entonces, desde que yo he ingresado al ejército, mi vida ha sido el ejército. Mis actividades han girado o he acomodado todo al ejército. Incluso llegó un momento en donde me había dado cuenta que no tenía otro tema de conversación, porque uno es tan efusivo al hablar de lo que hace y de contar y de transmitir y todo eso, que a veces me di cuenta, pero ahora ya de vieja, ¿no? Obviamente, uno en el momento está en el tren y dale que va. Me di cuenta de que no podía ser que, más allá de mi amor a mi carrera, que lo voy a tener siempre, por eso la elegí, de repente uno girara en torno a eso. Uh-huh. Así que lo que me estaría quedando pendiente, que ahora ya lo estoy aplicando un poco porque de repente, ¿qué estoy haciendo? Yo antes era una persona que a lo mejor llegaba a mi casa y continuaba con actividades. Y ahora empecé a decir, lo que no puedo hacer en 12 horas que estoy en mi lugar de trabajo, y tendrá que esperar a mañana, siempre y cuando no sea una actividad de urgencia, obviamente. A tomarme el fin de semana es para mí, si bien uno está permanentemente, yo siempre digo, mi celular no se apaga 24 horas del día, siempre prendido, siempre atento al llamado, al requerimiento, no solamente en la parte militar, por eso yo siempre a mis amigos, todo el mundo sabe de que me puede llamar, generalmente las necesidades son en horarios en que el resto del mundo está dormido o no está atento. Yo siempre estoy atenta. Y si estoy dormida siempre digo, y es una urgencia, háganme sonar el celular porque no lo apago. Más allá de eso, dije,
el fin de semana me lo tomo para mí, para mis afectos, para mis amigos que quizás los dejé un poco de lado. Sí. Permiso. Por favor. Bueno, perdón por la interrupción. Justo Pues hablando hablando del estar permanentemente nunca tan... pendiente, de dedicárselo un poco a mis afectos, a mis amigos a los que en actividades importantes de repente no pude estar porque estaba en otro lugar. Cumpleaños, fiestas, si bien estaba uno presente a la distancia no es lo mismo, entonces tratar de compartir y de devolverles un poco a ellos y a mí, porque esas actividades también son buenas, el compartir con los afectos siempre es bueno, entonces eso es lo que me quedaría pendiente, terminar estos años para completar y llegar ya a mi máxima jerarquía. Y sí, es como yo digo, igual cada día yo me despierto y digo, hoy sigo acá. Bien, iniciamos las actividades y agradecemos porque es un día más de vida. Y bueno, y quiero vivirlo, hay tantas cosas lindas afuera, sencillas, ¿no? Porque no que digas, ay, ¿qué querés hacer? Voy a dedicar a viajar. No, a vivir las cosas que me hacen bien. El sentarme, yo a veces en los fines de semana voy y me siento a tomar un café. Y el hecho de sentarme y estar así, son cosas sencillas que uno a veces en la cotidianidad no las disfruta. No sé, salgo, me voy a la plaza a tomar unos mates. A veces me invitan y antes como estaba cansada, no, ahora ¿qué digo? Dale, ya voy. Y cambiarse y salir y vivir. Bueno, agradecerte enormemente por recibirnos, por charlar con nosotros, por mostrarte también, para que la gente te vuelva a ver por ahí, que ya no te ve tan seguido acá en el pueblo, quizás sí acá en el barrio un poco más, pero en general por ahí no. Y bueno, nada, pedirte como para cerrar un mensaje también en línea con todo esto que hemos hablado, que tiene que ver con el ejército argentino, que tiene que ver con la vida personal también de cada uno, que es un poco esto que decías, la búsqueda que tiene el ejército de hacer bien y de estar ahí para el otro, ¿no? Totalmente. Esa es la parte más importante. Yo creo que hay varias profesiones que, si uno se pone a ver, todas dicen es para los demás, y bueno, y el ejército está a servicio de la comunidad, igual que lo son el resto de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, de las distintas profesiones, es estar por y para el otro, para lo que se necesite, pero básicamente para la defensa de nuestro país. Lo que sí se trata de hacer a través del ejército es continuar con nuestros valores patrios, no perder nuestras raíces, que eso por ahí lo veo un poco complicado. No dejemos de ser quien somos, el orgullo de cantar nuestro himno, el orgullo de izar nuestra bandera, o sea, yo ya vieja como estoy, no hay un día en una formación que no me emocione cuando se iza la bandera. Y que uno cante fervoroso, pero no por el hecho de, canto, sino por lo que te genera, por lo que se siente, por lo que todo esto te da, de los valores que nunca deben perderse, porque un pueblo que pierde sus raíces está condenado a desaparecer. Entonces, debemos generar esa conciencia en, sobre todo los pequeños. Amen sus símbolos patrios, qué significan, qué es ser argentino. Eso no se debe perder nunca. Debemos fomentarlo. En algunas ocasiones he visto como que en ciertas temporadas
se ha perdido eso. Y el ejército, si sirve para eso, bienvenido sea también, para que uno recuerde el orgullo de nuestra patria, el orgullo de ser quien somos. Así que básicamente el mensaje es ese, que a través de lo que sea no perdamos nuestras raíces.